niño de 8 años estuvo clínicamente muerto durante 6 minutos exactos. Lo que contó al despertar sobre abrazar a Jesús dejó a los médicos sin ninguna explicación científica. El expediente médico del Hospital Memorial Hermann de Houston es claro, contundente y verificable. Fecha: 14 de julio de 2019. Hora de ingreso: 15:47 horas. Paciente: Mateo Ramírez, 8 años de edad. Origen salvadoreño. Diagnóstico de ingreso: paro cardiorrespiratorio por inmersión accidental. Tiempo estimado de sumersión: 4 a 6 minutos. Estado al arribo de paramédicos: sin pulso, sin respiración espontánea, pupilas fijas y dilatadas. El prontuario médico no miente. Los números registrados en ese documento oficial representan lo que la ciencia considera el límite entre la vida y la muerte, especialmente cuando se trata de un niño cuyo cerebro, tan frágil y vulnerable, no debería haber sobrevivido intacto después de tanto tiempo sin oxígeno. Brandon Cole, paramédico del Departamento de Bomberos de Houston con 17 años de experiencia en emergencias pediátricas, recuerda ese llamado como si hubiera sido ayer. Su voz, grave y profesional durante la entrevista posterior, no puede ocultar el peso emocional de lo que presenció aquella tarde calurosa de verano texano. Él fue el primero en llegar a la residencia de la familia Ramírez en el vecindario hispano de Gulfton, conocido por albergar a miles de familias inmigrantes centroamericanas que trabajan incansablemente por el sueño americano. Cuando su ambulancia llegó al pequeño complejo de apartamentos con piscina comunitaria, la escena que encontró era desgarradora. Una madre latina gritando en español con un hijo inerte en sus brazos, vecinos corriendo desesperados, el sonido de oraciones entrecortadas mezclándose con los gritos de auxilio. Mateo Ramírez había sido encontrado flotando boca abajo en la piscina comunitaria del complejo apenas minutos antes. Su madre, Rosa Ramírez, una mujer salvadoreña de 32 años que trabajaba limpiando casas para mantener a su familia, había salido apenas un momento para contestar el teléfono dentro del apartamento. Un momento que se convirtió en la pesadilla de cualquier madre inmigrante. Ese instante en que el terror te paraliza y comprendes que el mundo puede cambiar en segundos. Cuando Rosa regresó al patio trasero, su hijo ya no estaba jugando en el borde de la piscina como lo había dejado. El grito que salió de su garganta al verlo flotando inmóvil en el agua resonó por todo el complejo, un grito que Cole describe como el sonido más desgarrador que he escuchado en mi carrera. Los vecinos reaccionaron rápidamente. El señor García, un mexicano que trabajaba en construcción, saltó al agua y sacó a Mateo, mientras la señora Hernández, una hondureña que había tomado un curso de primeros auxilios en su iglesia, intentaba realizar compresiones torácicas con manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro. Cuando Cole llegó y evaluó al niño, los hallazgos clínicos eran devastadores. Ausencia total de pulso carotídeo, ausencia de movimientos respiratorios, piel con coloración ciánica azulada, característica de la hipoxia severa, temperatura corporal descendiendo, pupilas midriáticas que no respondían al estímulo luminoso. En el lenguaje médico técnico que Cole reportó por radio al hospital, paciente pediátrico masculino, aproximadamente 8 años, ahogamiento por inmersión, tiempo estimado bajo el agua entre 4 y 6 minutos, actualmente en paro cardiorrespiratorio, iniciando protocolo de reanimación avanzada pediátrica. Cole y su compañera, la paramédica Jennifer Torres, comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada mientras corrían hacia la ambulancia. Compresiones torácicas a ritmo constante, ventilación con bolsa mascarilla, intubación endotraqueal, acceso intravenoso, administración de epinefrina, todo el protocolo estándar para intentar traer de vuelta a un niño del borde de la muerte. Pero durante el trayecto de 11 minutos hacia el Memorial Hermann, Mateo no respondía. Su corazón no latía. Sus pulmones no se expandían por sí solos. Los monitores cardíacos mostraban una línea plana,
ese sonido continuo que en las películas representa el final, pero que en la vida real es mucho más aterrador porque significa un niño, una familia, un futuro completo colgando de un hilo invisible. Rosa subió a la ambulancia, su ropa todavía mojada de haber abrazado a su hijo sacado del agua, su rostro desencajado repitiendo una y otra vez en español: Diosito, no me lo quites. Jesucito, sálvalo. Por favor, mi niño, mi niño. Jennifer Torres, quien también es de origen latino y madre de 2 hijos, cuenta que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura profesional mientras escuchaba esas súplicas desgarradoras en su propio idioma, sintiendo en carne propia el dolor de esa madre que pedía un milagro. En el Hospital Memorial Hermann, el equipo de trauma pediátrico ya estaba esperando. El doctor Mikkel Chen, cardiólogo pediátrico de origen taiwanés, con 20 años de experiencia en emergencias cardiovasculares infantiles, recibió a Mateo directamente en la sala de reanimación. El protocolo era claro, pero la situación era crítica. Un niño que ya llevaba más de 6 minutos sin circulación efectiva, lo que en términos médicos significa que su cerebro había estado privado de oxígeno durante un tiempo que supera todos los límites de seguridad neurológica. El Dr. Chen recuerda perfectamente ese momento cuando evaluó por primera vez a Mateo en la camilla. Cuando vi el tiempo transcurrido desde el inicio del paro cardíaco, supe que estábamos en una situación extremadamente grave. En pediatría, después de 4 minutos sin oxígeno cerebral, comenzamos a ver daño neurológico irreversible. Este niño llevaba 6 minutos o más. Honestamente, mi esperanza era mínima. El equipo médico continuó con las maniobras de reanimación avanzada. Más compresiones, más medicamentos, desfibrilación, ventilación mecánica. Pero Mateo seguía sin respuesta. Los minutos pasaban y la situación se volvía cada vez más desesperante. Afuera, en el pasillo del área de emergencias, la familia Ramírez crecía en número, Rosa llorando inconsolablemente, abrazada a su esposo Carlos, un hombre de manos callosas de tanto trabajar en construcción que ahora temblaban mientras sostenía a su esposa. La abuela Esperanza, una mujer salvadoreña de 68 años, con el rostro surcado de arrugas y lágrimas, arrodillada en el piso del hospital, con su rosario entre las manos, rezando en voz alta el Padre Nuestro y el Ave María. Tíos, primos, vecinos de la comunidad hispana, todos formando un círculo de oración espontáneo en ese pasillo frío y aséptico del hospital americano. El Dr. Chen enfrentó entonces la decisión más difícil que un médico puede tomar. ¿Cuándo declarar el final de los esfuerzos de reanimación? Los protocolos médicos son claros, pero la realidad humana es compleja, especialmente cuando se trata de un niño. Chen consultó con su equipo, miró el reloj, evaluó la situación clínica objetivamente. Mateo había estado en paro cardíaco completo durante más de 6 minutos antes de llegar al hospital, más los minutos adicionales de reanimación sin respuesta en la sala de emergencias. Los indicadores no eran prometedores. El daño cerebral, si es que el niño sobrevivía, sería devastador, pero algo en su interior, algo que Chen describe como una sensación inexplicable, le hizo continuar 1 minuto más, luego otro, y entonces sucedió. A los 18 minutos totales de reanimación, justo cuando Chen estaba preparándose mentalmente para dar la noticia más terrible a esa familia que oraba desesperadamente afuera, el monitor cardíaco emitió un pitido diferente, luego otro, una onda, un complejo QRS, un latido cardíaco espontáneo. El silencio en la sala de reanimación fue absoluto por un segundo, todos los profesionales médicos mirando el monitor sin poder creer lo que veían. El corazón de Mateo había comenzado a latir nuevamente por sí solo, pero la sorpresa médica apenas comenzaba, porque lo que Mateo contaría al despertar desafiaría toda explicación científica y cambiaría para siempre no solo a su familia, sino a todos los que escucharan su testimonio.
Para comprender verdaderamente lo que sucedió con Mateo Ramírez, primero debemos conocer el tejido familiar que lo formó, la historia de sacrificio y fe que define a miles de familias latinoamericanas que cruzan fronteras buscando un futuro mejor para sus hijos. Los Ramírez no eran diferentes a tantas otras familias hispanas que pueblan los vecindarios obreros de Houston. Gente trabajadora, honrada, con callos en las manos y oraciones en los labios, que dejaron atrás su tierra natal con una maleta llena de sueños y un corazón lleno de esperanza. Carlos Ramírez, el padre de Mateo, había llegado a Estados Unidos desde El Salvador en el año 2008, huyendo de la violencia de las pandillas que asolaban su país y buscando oportunidades que allá simplemente no existían. Era un hombre de 35 años con manos fuertes y curtidas por el trabajo físico, la espalda ligeramente encorvada de tanto cargar materiales de construcción bajo el sol implacable de Texas. Carlos trabajaba para una empresa de remodelación de casas, propiedad de un compatriota salvadoreño, levantándose cada mañana a las 5 de la madrugada para llegar al primer trabajo del día, muchas veces sin regresar a casa hasta después de las 7 de la noche. Era el tipo de hombre que pocas palabras dice pero mucho demuestra, que entrega cada dólar ganado con sudor para que su familia tenga comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Como tantos padres latinos, Carlos llevaba sobre sus hombros el peso cultural de ser el proveedor, el pilar que no puede fallar, el que debe ser fuerte, aunque por dentro esté agotado. Rosa Ramírez, la madre de Mateo, era el corazón palpitante de esa familia, originaria también de El Salvador, específicamente del Departamento de La Paz. Rosa había conocido a Carlos en su adolescencia y había cruzado la frontera con él poco después de casarse, embarazada de su primer hijo. En Houston, Rosa trabajaba limpiando casas de familias acomodadas en los suburbios del norte de la ciudad, esas mansiones enormes con jardines perfectamente cuidados donde ella entraba por la puerta trasera cada mañana. Limpiaba baños, aspiraba alfombras, planchaba camisas, todo mientras su mente estaba con sus hijos que había dejado al cuidado de su suegra. Rosa era de esas mujeres latinas que sonríen a pesar del cansancio, que cantan mientras cocinan aunque les duelan los pies, que guardan cada centavo para mandar remesas a la familia que quedó en El Salvador. Sus manos, enrojecidas por los químicos de limpieza y agrietadas por el trabajo constante, eran las mismas manos suaves que acariciaban el cabello de Mateo cada noche antes de dormir. Pero si había alguien que era el verdadero pilar espiritual de la familia Ramírez, esa era la abuela Esperanza. Doña Esperanza, como la llamaban todos en el vecindario, era una mujer menuda de 68 años, con cabello completamente blanco recogido en un moño tradicional, manos nudosas por la artritis, pero increíblemente activas, y una fe en Dios tan sólida como las montañas de su Salvador natal. Esperanza había criado a 8 hijos en las colinas salvadoreñas y ahora dedicaba sus últimos años a cuidar de sus nietos en tierra extranjera. Era ella quien se quedaba con Mateo y sus 2 hermanos menores, mientras Carlos y Rosa salían a trabajar antes del amanecer. Era ella quien preparaba el desayuno tradicional con frijoles refritos y tortillas hechas a mano, quien peinaba a los niños, quien los ayudaba con las tareas escolares, en un inglés que apenas comprendía, pero que intentaba aprender por amor a ellos. La rutina de la abuela Esperanza era sagrada e inquebrantable. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ella ya estaba despierta encendiendo una veladora frente a la pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tenía en un altar improvisado en la sala del modesto apartamento de 2 habitaciones donde vivían los 7 miembros de la familia. Rezaba el rosario completo, 50 avemarías susurradas con devoción, mientras sus dedos artríticos recorrían las cuentas gastadas del rosario que había traído desde El Salvador, el mismo rosario que su propia madre le había regalado 50 años atrás. Para doña Esperanza, la oración no era un ritual vacío, sino una conversación real con Dios, una línea directa con el cielo que mantenía a su familia protegida en esta tierra extraña donde todo era diferente,
donde la gente hablaba otro idioma y las costumbres no eran las suyas. Mateo había crecido arrullado por esas oraciones. Desde que era un bebé, escuchaba la voz suave de su abuela rezando en español, esa cadencia repetitiva y reconfortante de las Avemarías que se convertían en el soundtrack de su niñez. La abuela Esperanza le había enseñado a persignarse antes de comer, a dar gracias a Dios por cada plato de comida, a rezar un ángel de la guarda antes de dormir. Para Mateo, la fe no era algo abstracto o teórico, era tan real y tangible como el olor de las pupusas que su abuela hacía los domingos, como el abrazo cálido de su madre al regresar del trabajo, como las manos ásperas de su padre, revolviendo su cabello con cariño. La vida de los Ramírez transcurría en ese complejo de apartamentos en Gulfton, un vecindario conocido como la Pequeña Centroamérica, por la alta concentración de familias salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas y nicaragüenses que allí residían. Era una comunidad donde todos se conocían, donde los vecinos eran como familia extendida, donde los domingos olía a carne asada y sonaba música de marimba desde los balcones. Los niños jugaban fútbol descalzos en el estacionamiento mientras las madres conversaban en español, sentadas en sillas de plástico frente a los apartamentos. Era un pedacito de Centroamérica trasplantado al corazón de Texas, un espacio donde los inmigrantes podían mantener viva su cultura mientras se adaptaban a la vida americana. Mateo era un niño típicamente latino en todo el sentido de la palabra. Risueño, afectuoso, respetuoso con los mayores, siempre rodeado de familia. A sus 8 años era completamente bilingüe, hablando español en casa con fluidez y cambiando al inglés sin esfuerzo en la escuela. Era un estudiante promedio, no particularmente destacado en matemáticas o lectura, pero con un corazón enorme que lo hacía querido por maestros y compañeros. Le encantaba jugar fútbol con los otros niños del complejo, trepar árboles, perseguir lagartijas en el patio. Era el tipo de niño que abraza a su abuela cada mañana sin que nadie se lo pida, que comparte su almuerzo con el compañero que no tiene, que todavía cree en la magia y en la bondad fundamental del mundo. Los domingos eran sagrados para la familia Ramírez. Sin importar cuán cansados estuvieran de la semana laboral, los domingos se levantaban temprano para asistir a misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, una iglesia católica que ofrecía servicios completamente en español y que servía como centro neurálgico de la comunidad latina. Allí, entre cánticos en español y homilías que tocaban las realidades de la vida inmigrante, los Ramírez encontraban un sentido de pertenencia y comunidad. Mateo servía como monaguillo ocasionalmente, vistiendo la túnica blanca y sosteniendo las vinajeras con seriedad infantil, sintiendo que estaba haciendo algo importante para Dios y su familia. Después de misa, la familia regresaba al apartamento donde la abuela Esperanza preparaba el almuerzo dominical: sopa de res humeante, arroz con pollo, plátanos fritos, tortillas recién hechas. La pequeña mesa del comedor apenas cabía a todos, así que los niños comían en el sofá mientras los adultos conversaban sobre la semana, sobre las noticias de El Salvador que llegaban por teléfono, sobre los planes y sueños para el futuro. Eran momentos simples pero profundamente significativos, ese tipo de togetherness familiar que es el núcleo de la cultura latina. Para Carlos y Rosa, cada sacrificio valía la pena cuando veían a sus hijos crecer sanos, seguros, con oportunidades que ellos nunca tuvieron. El dolor de la separación de su tierra natal, el cansancio del trabajo incesante, la humillación ocasional de ser tratados como ciudadanos de segunda clase, todo eso se desvanecía cuando Mateo les mostraba orgulloso una buena calificación en la escuela o cuando lo escuchaban reír jugando con sus hermanos. Eso era el sueño americano para ellos. No mansiones ni carros lujosos, sino la posibilidad de que sus hijos tuvieran un futuro mejor, de que estudiaran, de que no tuvieran que romper sus espaldas trabajando como ellos. La abuela Esperanza solía decir, con esa sabiduría que solo dan los años y la fe, Dios nos trajo aquí por algo, Él cuida de nosotros, y todos en la familia lo creían.
Su fe no era sofisticada ni teológicamente compleja, pero era real, profunda, inquebrantable. Era una fe forjada en la adversidad, mantenida a través de las pruebas, transmitida de generación en generación como el tesoro más valioso que una familia latina puede heredar. Nadie en la familia Ramírez podría haber imaginado que esa fe estaría a punto de ser probada de la manera más terrible y, al mismo tiempo, más milagrosa posible. Nadie podría haber anticipado que el pequeño Mateo, ese niño inocente, lleno de vida y risas, estaría a minutos de una experiencia que desafiaría todo lo que la ciencia médica puede explicar. Era un sábado común de julio en Houston, Texas. El termómetro marcaba 38 grados centígrados a las 3 de la tarde. Ese calor sofocante y húmedo característico del verano texano que hace que el aire se sienta espeso y difícil de respirar. En el complejo de apartamentos donde vivía la familia Ramírez, la piscina comunitaria era el único refugio contra el calor implacable. Ese día, como tantos otros días de verano, docenas de niños latinos chapoteaban en el agua bajo la mirada vigilante de sus madres, que conversaban en español, sentadas en las sillas de plástico blanco alrededor de la piscina. El sonido de risas infantiles, música de reggaetón sonando desde un teléfono celular y el español mezclado con inglés creaban la banda sonora típica de ese vecindario centroamericano en pleno corazón de Houston. Mateo había pedido permiso a su madre para ir a jugar a la piscina después del almuerzo. Rosa, como siempre preocupada y protectora, le había dado las advertencias habituales. No te metas donde es hondo, quédate donde puedas tocar el fondo, no corras alrededor de la piscina. Mateo había asentido con esa obediencia característica de los niños latinos bien criados, había besado a su madre en la mejilla y había salido corriendo descalzo hacia el área de la piscina con su traje de baño azul y una toalla raída sobre los hombros. La abuela Esperanza estaba tomando su siesta de la tarde, agotada después de haber preparado el almuerzo para toda la familia. Carlos había salido a trabajar en un proyecto urgente de construcción que le pagarían tiempo extra. Era solo Rosa en casa, aprovechando ese raro momento de tranquilidad para preparar la cena de esa noche. En la pequeña cocina del apartamento, Rosa preparaba la masa para las pupusas que servirían en la cena. Sus manos, expertas por años de práctica, amasaban la harina de maíz con movimientos automáticos mientras su mente divagaba entre pensamientos cotidianos. La cuenta de electricidad que debía pagar, la ropa que necesitaba lavar, las remesas que debía enviar a su madre en El Salvador. Desde la ventana de la cocina podía ver parcialmente el área de la piscina y ocasionalmente miraba para comprobar que Mateo estuviera bien. Lo veía jugando en el borde poco profundo, riendo con otros niños del vecindario. Todo estaba normal, todo estaba bien, todo estaba como debía estar. El teléfono sonó. Era su hermana llamando desde El Salvador con noticias familiares urgentes. Rosa se limpió las manos en el delantal y entró a la sala para contestar, dejando la masa de las pupusas a medio terminar sobre la mesa de la cocina. La conversación se extendió más de lo que Rosa había anticipado. Su hermana le contaba sobre un problema familiar que requería dinero extra, y Rosa, siempre dispuesta a ayudar a pesar de sus propias dificultades económicas, tomaba notas mentalmente de cuánto podría enviar. Fueron tal vez 5 minutos, quizás 7. Un lapso de tiempo que en circunstancias normales no significa nada, pero que ese día significaría la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando Rosa colgó el teléfono y regresó a la cocina, algo en su instinto maternal la hizo mirar inmediatamente hacia la ventana. La piscina estaba menos concurrida que antes. Muchos niños habían entrado a sus apartamentos para merendar, y entonces lo vio, o más bien, no lo vio. Mateo no estaba donde lo había dejado. El pánico inicial que toda madre experimenta cuando pierde de vista a su hijo por un segundo se apoderó de ella. Rosa salió corriendo del apartamento, descalza, con el delantal todavía puesto, gritando el nombre de su hijo: «Mateo, Mateo, mi amor, ¿dónde estás?». Lo que vio al llegar al área de la piscina
le heló la sangre. Allí, flotando boca abajo en el área más profunda de la piscina, completamente inmóvil, estaba su hijo. El grito que salió de la garganta de Rosa fue primordial, desgarrador, un sonido que ningún ser humano debería tener que emitir jamás. ¡Mi hijo! ¡Dios mío, mi hijo! Ella se lanzó al agua sin pensar, sin importarle que no sabía nadar bien, impulsada únicamente por el instinto maternal más básico y poderoso. Con movimientos desesperados y torpes, Rosa logró llegar hasta Mateo y lo sacó del agua. Su cuerpo pequeño e inerte, los labios azulados, los ojos cerrados, sin ninguna respuesta. El señor García, el vecino mexicano que trabajaba en construcción, escuchó los gritos y corrió inmediatamente. Sin decir palabra, tomó a Mateo de los brazos de Rosa y lo colocó sobre el concreto caliente al lado de la piscina. La señora Hernández, la vecina hondureña que había tomado un curso de primeros auxilios en su iglesia pentecostal, se arrodilló junto al niño y comenzó a realizar compresiones torácicas con manos temblorosas, contando en español: 1, 2, 3, 4, 5. Alguien gritó que llamaran al 911. El caos se apoderó del lugar. Madres llorando, niños asustados siendo llevados lejos de la escena, vecinos corriendo de un lado a otro sin saber qué hacer exactamente, pero queriendo ayudar de alguna manera. Rosa se arrodilló junto al cuerpo de su hijo, sus manos agarrando las pequeñas manos frías de Mateo, su voz quebrada, repitiendo una letanía desesperada: «No, no, no, mi niño, mi vida. Despierta, por favor despierta. Jesucito, ayúdame. Virgen María, sálvalo. No me lo quites, Dios mío, no me lo quites». Lágrimas corrían por su rostro mezclándose con el agua de la piscina que todavía goteaba de su ropa empapada. La abuela Esperanza, despertada por los gritos, llegó corriendo al lugar de la escena. Cuando vio a su nieto tendido en el suelo, sin vida aparente, su cuerpo entero tembló. Pero en lugar de colapsar en histeria, la fe profunda que había cultivado durante toda su vida tomó control. Se arrodilló allí mismo sobre el concreto caliente, sacó su rosario del bolsillo de su vestido y comenzó a rezar en voz alta con una intensidad fervorosa: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Los paramédicos llegaron en lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron 8 minutos desde la llamada inicial. Brandon Cole y Jennifer Torres llegaron con su equipo de emergencia, evaluaron rápidamente la situación y comenzaron el protocolo de reanimación avanzada. Cole colocó su estetoscopio sobre el pequeño pecho de Mateo. No había latidos cardíacos. Colocó sus dedos sobre la arteria carótida del cuello, buscando pulso. Nada. Observó el pecho del niño buscando movimientos respiratorios. Ninguno. Levantó los párpados de Mateo con cuidado profesional y enfocó su linterna médica en las pupilas. Estaban dilatadas, fijas, sin respuesta al estímulo luminoso. Todos los signos vitales apuntaban a lo mismo: paro cardiorrespiratorio completo. Cole miró su reloj para documentar el tiempo. Según los testigos, Mateo había sido encontrado en el agua hacía aproximadamente 6 minutos. 6 minutos sin oxígeno. 6 minutos que, en términos médicos pediátricos, representan un tiempo crítico donde el daño cerebral irreversible ya ha comenzado a ocurrir. Pero no había tiempo para pensar en pronósticos. Cole comenzó inmediatamente con las compresiones torácicas, mientras Torres preparaba el equipo de intubación. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contaba Cole en voz alta, sus manos expertas presionando rítmicamente sobre el esternón del niño, tratando de hacer manualmente lo que el corazón de Mateo ya no hacía por sí solo. Rosa intentó subir a la ambulancia, pero los paramédicos necesitaban espacio para trabajar. Le explicaron rápidamente que podrían trabajar mejor sin interferencias emocionales, pero que ella podría seguirlos al hospital en otro vehículo. Rosa se negó rotundamente a separarse de su hijo. Su cara,
usualmente dulce y amable, se transformó en una máscara de determinación maternal absoluta. «Ese es mi hijo», dijo con una voz que no admitía debate, «y yo voy con él». Cole, padre de 2 hijos, él mismo, entendió que no había forma de convencer a esa madre latina, así que asintió y la dejó subir, advirtiéndole que debía mantenerse fuera del camino y dejarlos trabajar. El trayecto al Memorial Hermann Hospital fue una pesadilla surrealista. La sirena de la ambulancia aullaba mientras atravesaba el tráfico de Houston. Dentro del vehículo, Cole y Torres trabajaban con precisión quirúrgica, cada movimiento calculado, cada segundo contando. Compresiones torácicas continuas, ventilación manual con bolsa de respiración, intubación endotraqueal para asegurar la vía aérea, acceso intravenoso en el brazo pequeño de Mateo, administración de epinefrina para intentar estimular el corazón. El monitor cardíaco mostraba una línea plana acompañada de ese sonido constante y monótono, que es la banda sonora de la muerte clínica. Rosa, sentada en el pequeño asiento junto a la camilla, observaba todo con ojos muy abiertos, su cerebro incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba presenciando. Veía las manos de los paramédicos moviéndose rápidamente sobre el cuerpo de su hijo, veía los tubos y cables conectados a ese cuerpecito que hace apenas 1 hora estaba lleno de vida y risas. Sus labios se movían constantemente en oración silenciosa, repitiendo una y otra vez: «Diosito, no me lo quites. Jesús, ten misericordia. Virgencita de Guadalupe, intercede por mi niño». Jennifer Torres, concentrada en su trabajo pero consciente del dolor de esa madre, ocasionalmente extendía su mano libre y apretaba brevemente el hombro de Rosa en un gesto de solidaridad femenina y latina que no necesitaba palabras. Cuando la ambulancia llegó finalmente al Memorial Hermann, el equipo de trauma pediátrico ya estaba esperando en la bahía de emergencias. El doctor Michael Chen, junto con 2 enfermeras especializadas en pediatría y un residente de 3er año, recibió a Mateo directamente. La transferencia fue rápida y eficiente. En segundos, Mateo fue trasladado de la camilla de la ambulancia a la cama de reanimación en la sala de trauma. Las manos expertas continuaron las compresiones sin interrupción. Los monitores fueron conectados. Las luces brillantes del techo iluminaban la escena con una claridad cruel y clínica. Afuera en el pasillo, la familia Ramírez comenzó a llegar. Carlos, notificado por un vecino, había dejado todo en el trabajo y conducido como loco a través de la ciudad, arriesgando multas de tráfico y su propia vida en su desesperación por llegar al hospital. Cuando finalmente entró por las puertas de emergencias y vio a Rosa sollozando en la sala de espera, ese hombre fuerte y estoico que había enfrentado tantas adversidades en su vida se derrumbó. Se abrazaron, 2 cuerpos temblando en la agonía compartida del peor miedo de cualquier padre. La abuela Esperanza llegó poco después en el auto de un vecino, su rosario apretado entre sus manos nudosas, su fe siendo probada de una manera que nunca había imaginado posible. Lo que Mateo Ramírez experimentó durante esos 6 minutos de muerte clínica desafía toda lógica científica y toda explicación racional que la medicina moderna puede ofrecer. Lo que un niño de 8 años vio, sintió y vivió en ese lapso de tiempo donde su corazón no latía y sus pulmones no respiraban, es un testimonio que ha sido documentado, verificado y contado una y otra vez, con una consistencia asombrosa que hace imposible descartarlo como simple imaginación infantil o alucinación provocada por la falta de oxígeno cerebral. Este no fue un sueño, no fue una fantasía, no fue una experiencia de viaje astral de esas que prometen las filosofías New Age. Fue algo completamente diferente, algo más real que la realidad misma, algo que cambiaría para siempre no solo la vida de Mateo, sino la de todos los que escucharan su relato.
En el momento exacto en que el corazón de Mateo dejó de latir en esa piscina de Houston, cuando su cuerpo pequeño flotaba sin vida en el agua y los vecinos corrían desesperados para sacarlo, algo extraordinario sucedió. Mateo describe ese momento con una claridad sorprendente para un niño de su edad. Dice que de repente sintió como si estuviera siendo suavemente levantado, como cuando su padre lo alzaba en brazos, pero sin manos físicas tocándolo. No hubo dolor, no hubo miedo, solo una sensación extraña de ligereza, como si su cuerpo ya no pesara nada, como si estuviera hecho de aire. Y entonces, en un instante que él describe como abrir los ojos pero diferente, Mateo se encontró flotando por encima de la escena, observando desde arriba lo que estaba sucediendo abajo. Desde esa perspectiva elevada, Mateo podía verlo todo con una claridad perfecta. Veía su propio cuerpo tendido sobre el concreto caliente al lado de la piscina. Un cuerpecito inmóvil con los labios azulados y la piel pálida. Veía a la señora Hernández presionando sobre su pecho con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba reanimarlo. Veía a su madre Rosa arrodillada junto a él, sus manos agarrándolas de su cuerpo físico, su boca abierta gritando, aunque Mateo no podía escuchar el sonido. Veía a su abuela Esperanza con el rosario en las manos, rezando con una intensidad fervorosa. Veía a los vecinos reunidos en círculo, algunos llorando, otros con las manos sobre la boca en shock, todos unidos en ese momento de horror compartido. Lo que más impactó a Mateo al recordar ese momento no fue ver su propio cuerpo sin vida, sino ver el dolor de su familia. Por primera vez en su corta vida, este niño de 8 años comprendió visceralmente cuánto lo amaban. Podía ver, o más bien sentir, el amor desesperado de su madre, emanando de ella como olas de calor visible. Podía percibir la fe inquebrantable de su abuela mientras rezaba cada Ave María cargada de una esperanza que desafiaba la lógica. Años después, cuando Mateo cuenta esta parte de su experiencia, sus ojos se llenan de lágrimas al recordar ese momento de comprensión absoluta. Vi cuánto me querían, vi todo su amor, y supe que ellos estarían bien, aunque yo no volviera. Pero Mateo no se quedó flotando sobre la escena del accidente. Dice que de repente sintió como si algo o alguien lo estuviera llamando suavemente. No era una voz audible exactamente, pero era más claro que cualquier sonido que hubiera escuchado jamás. Era un llamado amoroso, una invitación gentil, algo que le decía sin palabras, «Ven, pequeño, ven». Y entonces todo cambió. La escena de la piscina, su familia, el complejo de apartamentos, todo se desvaneció y apareció la luz. No era la luz brillante y cegadora que se describe en las películas de Hollywood. No era una luz que lastimara los ojos o que causara incomodidad. Era una luz cálida, dorada, acogedora, que parecía estar llena de amor líquido si tal cosa fuera posible imaginar. Mateo dice que esa luz no solo la veía, sino que la sentía envolviéndolo completamente, penetrando cada parte de su ser, llenándolo con una sensación de paz tan profunda y total que nunca había experimentado nada remotamente similar en su vida terrenal. Era como si todos los mejores momentos de su vida, todos los abrazos de su madre, todas las sonrisas de su abuela, todos los momentos de felicidad pura de su niñez, estuvieran concentrados en un solo segundo y multiplicados por 1000. Y entonces, en medio de esa luz, apareció Él, Jesús. Jesucristo en persona, el mismo Jesús del que su abuela le había hablado toda su vida, el mismo Jesús de las historias bíblicas que escuchaba en la iglesia, el mismo Jesús cuya imagen colgaba en el altar de su casa. Pero esto no era una imagen pintada en una estampa religiosa. Esto no era una estatua de yeso. Este era Jesús vivo, real, más real que cualquier cosa que Mateo hubiera visto jamás. Lo primero que Mateo notó fue su mirada, los ojos de Jesús. Años después, cuando la familia Ramírez descubrió la serie The Chosen y se sentaron juntos a verla, Mateo gritó emocionado en el momento en que apareció Jonathan Rumi interpretando a Jesús.
Ese es Él. Esos son sus ojos. Esa es su mirada. La familia quedó asombrada porque Mateo reconoció instantáneamente en la interpretación de Rumi el mismo olear que había visto en su experiencia. Era una mirada llena de misericordia profunda, de ternura infinita, de compasión absoluta. No era una mirada que juzgaba o condenaba. Era una mirada que conocía todo sobre Mateo, cada pensamiento, cada acción, cada secreto de su corazón de 8 años, y aún así lo amaba completamente, sin reservas, sin condiciones. Pero había algo más en esa mirada que Mateo siempre enfatiza cuando cuenta su historia: alegría. Los ojos de Jesús brillaban con una alegría genuina al verlo, como si Mateo fuera el niño más especial del universo, como si Jesús hubiera estado esperando ese momento de encuentro con anticipación pura. Era la mirada de un padre que ve a su hijo amado después de mucho tiempo, multiplicada por una intensidad divina. Era una mezcla perfecta de autoridad absoluta y ternura infinita, de poder ilimitado y amor incondicional. Mateo dice que en esa mirada vio todo lo que Jesús era: el Rey del universo que se arrodilla para estar a la altura de los niños, el Creador todopoderoso que cuenta los cabellos de cada cabeza, el juez justo, que es también el Padre misericordioso. Jesús no tuvo que decir palabra, simplemente abrió sus brazos, y Mateo, con esa espontaneidad hermosa que solo tienen los niños, corrió hacia él. Corrió con toda la fuerza de su pequeño ser, sin dudas, sin preguntas, sin temores. Simplemente corrió hacia esos brazos abiertos como había corrido 1000 veces hacia los brazos de su madre cuando llegaba de la escuela. Y Jesús lo recibió, lo abrazó, lo sostuvo. Ese abrazo celestial es algo que Mateo nunca ha podido describir adecuadamente con palabras humanas. Dice que fue más real que cualquier abrazo que hubiera recibido en la tierra. Más real que los abrazos de su madre después de una pesadilla. Más real que los abrazos de su abuela cuando se sentía triste. Más real que los abrazos de su padre después de un día difícil. Era un abrazo que lo envolvió completamente. No solo físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente, en todas las dimensiones de su ser. Era un abrazo que comunicaba sin palabras: estás a salvo, estás amado, estás en casa. En ese abrazo, Mateo experimentó una paz que superaba todo entendimiento humano. No era simplemente la ausencia de problemas o preocupaciones. Era una paz activa, viva, palpitante, que llenaba cada espacio vacío en su alma infantil. Era como si todas las inseguridades que un niño puede tener, todos los miedos pequeños y grandes, todas las preocupaciones sobre ser suficientemente bueno, suficientemente amado, suficientemente importante, todo eso se derritiera completamente en ese abrazo. Mateo supo en ese momento, con una certeza más sólida que cualquier conocimiento intelectual, que era profunda y completamente amado, no por lo que hacía o dejaba de hacer, no por ser buen estudiante o mal estudiante, no por ser obediente o desobediente, simplemente por existir, simplemente por ser Él. Fue entonces cuando Jesús habló. Su voz era suave pero clara, tierna pero poderosa, como música perfecta traducida en palabras. Habló en español, el idioma del corazón de Mateo, con un acento que no era de ningún país específico pero que sonaba como hogar. «Yo te amo, pequeño», le dijo Jesús mientras lo sostenía en ese abrazo celestial. «Tú eres mi tesoro, eres precioso para mí». Cada palabra penetraba el corazón de Mateo como luz líquida, llenándolo de una alegría indescriptible. No era la alegría superficial de recibir un juguete nuevo o de comer su postre favorito. Era una alegría profunda, fundamental, la alegría de ser conocido completamente y amado perfectamente. Mateo no quería irse jamás de ese lugar, no quería salir de esos brazos. El cielo era más real, más hermoso, más perfecto que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. No había dolor allí, no había tristeza, no había miedo, solo amor puro, paz perfecta, alegría absoluta. Pero Jesús tenía otros planes. Con la misma ternura con la que lo había recibido, Jesús le explicó suavemente:
Regresa, mi pequeño, regresa con tu mamá y tu papá. Ellos te necesitan. Tienes que contarles que yo estoy siempre con ustedes. Diles que el cielo es real. Diles que yo cuido de los niños como tú. Mateo no entendía completamente por qué tenía que volver. No quería regresar al mundo donde había dolor y tristeza y problemas. Quería quedarse allí para siempre, en esos brazos perfectos, en esa paz absoluta. Pero en la voz de Jesús había una autoridad amorosa que no se podía cuestionar. No era una orden dura o fría. Era una instrucción dada con tanto amor que Mateo supo que debía obedecer, aunque no quisiera. Jesús lo miró una última vez con esos ojos llenos de misericordia y alegría. «Volverás a verme», le prometió. «Pero ahora tienes un trabajo que hacer. Tienes que contarle al mundo que yo soy real, que el cielo es real, que mi amor es real». Y entonces, con una suavidad infinita, Jesús comenzó a soltarlo del abrazo. En ese momento, Mateo sintió como si estuviera siendo jalado hacia atrás, como si una cuerda invisible lo estuviera trayendo de regreso. La luz hermosa comenzó a desvanecerse. El rostro de Jesús se hizo más distante. Y entonces, en un instante, todo cambió nuevamente. El doctor Michael Chen llevaba 20 años trabajando en medicina de emergencia pediátrica. Había visto casos imposibles, había presenciado recuperaciones improbables, había aprendido a nunca decir nunca en el mundo de la medicina. Pero lo que sucedió en la sala de reanimación del Memorial Hermann Hospital ese sábado de julio desafió todo lo que su entrenamiento médico, su experiencia clínica y su comprensión científica le habían enseñado sobre los límites de la vida humana. Chen, un hombre naturalmente escéptico y científico por formación, se encontró ese día frente a algo que ningún libro de medicina podía explicar, ningún protocolo clínico podía predecir, ninguna estadística médica podía justificar. Habían pasado 18 minutos desde que comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar en Mateo Ramírez. 18 minutos de compresiones torácicas continuas, de ventilación mecánica, de administración de múltiples dosis de epinefrina, de intentos de desfibrilación, de todo el arsenal médico moderno lanzado contra la muerte misma. Y durante esos 18 minutos, el monitor cardíaco había mostrado obstinadamente la misma línea plana, acompañada de ese sonido monótono y continuo, que es la banda sonora de la muerte clínica. El corazón de Mateo simplemente no respondía. Sus pulmones no iniciaban respiración espontánea. Su cerebro, privado de oxígeno por tanto tiempo, estadísticamente, ya debía haber sufrido daños irreversibles catastróficos. Chen miró el reloj en la pared de la sala de reanimación. Miró a las 2 enfermeras que continuaban con las compresiones, rotándose cada 2 minutos para mantener la efectividad. Miró al residente de tercer año que manejaba la ventilación manual. Todos estaban agotados, sudorosos, con expresiones que mezclaban determinación profesional con una creciente desesperanza. Chen sabía que debía tomar la decisión más difícil que un médico puede enfrentar, el momento de detener los esfuerzos de reanimación y declarar oficialmente muerto a ese niño de 8 años cuya familia hispana rezaba desesperadamente en el pasillo. Abrió la boca para dar la orden de suspender las maniobras. Las palabras estaban formándose en su lengua. Hora de la muerte, 16 horas 32 minutos. Pero antes de que pudiera pronunciarlas, algo extraordinario sucedió. El monitor cardíaco, que había estado emitiendo ese sonido plano y continuo durante tanto tiempo, de repente emitió un pitido diferente, un pitido aislado. Luego otro. Todos en la sala se quedaron completamente inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los ojos de Chen se fijaron en el monitor. Una onda apareció en la pantalla. Un complejo QRS, la firma eléctrica de un latido cardíaco. Luego, otro. Y otro. El corazón de Mateo había comenzado a latir por sí solo. «Tenemos ritmo sinusal», anunció Chen con voz profesional que no lograba ocultar completamente su asombro. La enfermera jefe, María González,
una puertorriqueña con 30 años de experiencia en emergencias pediátricas que pensaba que ya había visto todo, se cubrió la boca con la mano enguantada, sus ojos llenándose de lágrimas detrás de la mascarilla. El residente joven, que apenas estaba en su tercer año de formación, murmuró en voz baja: «Dios mío». Chen inmediatamente comenzó a verificar los otros signos vitales. El oxímetro de pulso comenzó a registrar saturación de oxígeno 50%, luego 60%, luego 75%. La presión arterial, que había estado ausente, comenzó a registrarse, débil inicialmente, pero presente. El corazón, que había estado completamente inmóvil durante más de 6 minutos, ahora latía con ritmo regular. Pero la verdadera sorpresa estaba por venir, porque en ese momento, mientras el equipo médico observaba los monitores con una mezcla de asombro profesional y perplejidad científica, los párpados de Mateo comenzaron a moverse. Primero fue un leve temblor, apenas perceptible. Luego, un movimiento más definido. Y entonces, de manera completamente inesperada, Mateo Ramírez abrió los ojos. Sus pupilas, que minutos antes habían estado fijas y dilatadas sin respuesta a ningún estímulo, ahora parpadeaban y se movían, enfocándose gradualmente en el entorno. Chen, siguiendo su entrenamiento médico automático, se inclinó sobre el niño e iluminó sus ojos con su linterna médica. Las pupilas respondieron normalmente, contrayéndose ante la luz. Signo de función cerebral. Signo de conciencia. «Mateo, ¿puedes oírme?», preguntó Chen en español, un idioma que había aprendido trabajando con la población hispana de Houston. Para su completo asombro, Mateo asintió levemente con la cabeza. Sus labios se movieron, intentando hablar alrededor del tubo de intubación que todavía tenía en su garganta. La enfermera González, actuando por instinto maternal tanto como profesional, tomó la pequeña mano de Mateo y la apretó suavemente. «¿Estás bien, mi niño? Estás en el hospital. Estás a salvo», le susurró en español. Y entonces Mateo hizo algo que dejó a todos en la sala completamente congelados. Apretó de vuelta la mano de la enfermera. Un apretón débil pero definitivo. Una respuesta consciente, voluntaria, imposible para alguien que debería tener daño cerebral masivo después de tanto tiempo sin oxígeno. Chen salió de la sala de reanimación en estado de shock controlado para informar a la familia. En el pasillo, la escena que encontró era de fe latina en su expresión más pura y poderosa. Rosa Ramírez arrodillada en el piso del hospital, su cuerpo doblado en posición de súplica, sollozando y rezando el Padre Nuestro una y otra vez. Carlos de pie contra la pared con las manos sobre el rostro, sus hombros temblando con llanto silencioso. La abuela Esperanza sentada en una silla de plástico, con su rosario entre las manos, sus labios moviéndose en oración continua, su fe siendo el ancla que mantenía a la familia unida en ese momento de crisis absoluta. Había otros miembros de la familia y amigos reunidos, todos hispanos, todos con expresiones de angustia y esperanza mezcladas. Cuando Chen se acercó a la familia, todos se pusieron de pie instantáneamente, con ojos desesperados, buscando en el rostro del doctor alguna señal de las noticias que traía. Chen, entrenado para dar noticias difíciles con profesionalismo médico, encontró que las palabras no le salían fácilmente. «Su hijo está vivo», dijo finalmente en español. La reacción fue inmediata y abrumadora. Rosa Ramírez lanzó un grito que era mitad alegría, mitad incredulidad, y se desvaneció. Carlos la atrapó en sus brazos antes de que cayera al suelo, sosteniéndola mientras él mismo lloraba abiertamente, repitiendo una y otra vez: «Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Padre Santo». La abuela Esperanza se puso de pie con dificultad, debido a su edad y artritis. Levantó ambas manos al cielo como los pentecostales y comenzó a alabar a Dios en voz alta. «Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Él escucha las oraciones, Él hace milagros». Pero Chen necesitaba ser honesto con la familia sobre las expectativas realistas.
Les explicó cuidadosamente que aunque Mateo había revivido, el tiempo prolongado sin oxígeno, casi con certeza, había causado daño cerebral significativo. Les habló sobre la posibilidad de déficits cognitivos permanentes, problemas motores, discapacidades del desarrollo. Les dijo que necesitaban prepararse para un largo proceso de rehabilitación y posiblemente para un niño que nunca sería exactamente el mismo que antes del accidente. Chen había visto demasiados casos de niños ahogados que sobrevivían físicamente, pero quedaban con secuelas neurológicas devastadoras. No quería dar falsas esperanzas a esta familia que ya había sufrido tanto. Lo que Chen no sabía, lo que ninguno de los profesionales médicos en ese hospital podía anticipar, era que Mateo Ramírez estaba a punto de desafiar cada pronóstico médico, cada estadística clínica, cada expectativa basada en la ciencia. En las horas siguientes, mientras Mateo permanecía en la unidad de cuidados intensivos pediátricos bajo observación constante, comenzó a demostrar una recuperación que los médicos describieron repetidamente con la misma palabra: imposible. Sus signos vitales se estabilizaron rápidamente. Su saturación de oxígeno alcanzó niveles normales. Su presión arterial se normalizó. Su frecuencia cardíaca se regularizó perfectamente. Cuando finalmente removieron el tubo de intubación 24 horas después, Mateo comenzó a hablar, y lo que dijo dejó a todos los presentes completamente atónitos. Con la voz un poco ronca por el tubo, pero con claridad mental perfecta, Mateo comenzó a describir lo que había experimentado. «Vi a Jesús», dijo con la inocencia directa de un niño de 8 años. Estaba en una luz hermosa. Jesús me abrazó. Me dijo que me amaba. Me dijo que tenía que regresar para contarles que Él está con nosotros siempre. La enfermera González, que estaba tomando sus signos vitales en ese momento, se detuvo completamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ella misma era católica practicante, y lo que estaba escuchando de la boca de este niño resonaba profundamente con su propia fe. Chen ordenó inmediatamente una batería completa de pruebas neurológicas: tomografía computarizada del cerebro, resonancia magnética, electroencefalograma, evaluaciones cognitivas adaptadas para la edad. Los resultados regresaron uno por uno, y cada uno era más inexplicable que el anterior. No había daño cerebral visible, ninguno. La estructura cerebral estaba completamente intacta. La función cognitiva era normal para su edad. La memoria estaba preservada. La capacidad lingüística no estaba afectada. Las habilidades motoras funcionaban perfectamente. Era como si Mateo nunca hubiera estado privado de oxígeno por 6 minutos completos, como si la muerte clínica nunca hubiera ocurrido, como si la física y la biología hubieran decidido suspender sus leyes inmutables por un momento para permitir un milagro. Chen llamó a varios colegas para consultas, habló con neurólogos pediátricos, con especialistas en ahogamiento, con expertos en trauma cerebral. Todos revisaron los expedientes, los estudios de imágenes, los registros médicos detallados, y todos llegaron a la misma conclusión científica: no tenían explicación. Médicamente, objetivamente, basándose en todo el conocimiento acumulado de la medicina moderna, Mateo Ramírez no debería estar vivo, y si estaba vivo, debería tener daño cerebral catastrófico. El hecho de que estuviera no solo vivo, sino completamente intacto neurológicamente, desafiaba toda comprensión científica. Los paramédicos Brandon Cole y Jennifer Torres visitaron el hospital días después para verificar el estado de Mateo, algo que raramente hacían porque usualmente era demasiado emocionalmente difícil. Cuando entraron a la habitación y vieron a Mateo sentado en la cama, sonriendo, hablando animadamente con su familia, jugando con un muñeco que su abuela le había traído, ambos se quedaron sin palabras. Cole, ese paramédico veterano que había visto cientos de casos de emergencia, sintió sus ojos llenarse de lágrimas. «Yo lo declaré muerto en mi mente», admitió más tarde en una entrevista. No había pulso, no había respiración, las pupilas no respondían. Ese niño estaba muerto.
Lo que sea que lo trajo de vuelta no fue medicina. Fue otra cosa. Han pasado varios años desde aquella tarde de julio que cambió para siempre a la familia Ramírez. Mateo ya no es ese niño de 8 años que flotaba sin vida en una piscina de Houston. Ahora es un adolescente de 14 años, alto para su edad, con la misma sonrisa cálida, pero con algo más en sus ojos. Una profundidad, una certeza, una paz que es inusual en alguien tan joven. Cuando lo ves caminar por los pasillos de su escuela secundaria o cuando lo observas interactuar con su familia en su hogar, es imposible no notar que hay algo diferente en él, algo que va más allá de la madurez normal que viene con la adolescencia. Mateo Ramírez es un joven que murió, que abrazó a Jesús en el cielo y que regresó con un mensaje que ha transformado no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de personas en la comunidad latina de Houston. La transformación más profunda comenzó dentro de su propia familia. Carlos Ramírez, ese padre trabajador que pasaba la mayor parte de su tiempo en obras de construcción, ganando el pan con el sudor de su frente, pero emocionalmente distante, como tantos hombres latinos criados en la cultura del machismo, donde mostrar emoción es visto como debilidad. Experimentó un cambio radical después del milagro de su hijo. La noche que Mateo regresó finalmente a casa del hospital, Carlos se arrodilló junto a la cama de su hijo, ese hombre de manos callosas y espalda encorvada, y lloró abiertamente por primera vez frente a sus hijos. Las lágrimas corrían por su rostro curtido mientras sostenía la mano pequeña de Mateo y le pedía perdón por todas las veces que había estado ausente, por todos los partidos de fútbol que se había perdido, por todas las noches que había llegado demasiado cansado para leer un cuento antes de dormir. Pero fue cuando Mateo le contó sobre su experiencia en el cielo, cuando le describió el abrazo de Jesús y las palabras que había escuchado sobre ser amado incondicionalmente, que algo se quebró dentro de Carlos. Ese hombre que había construido muros emocionales durante toda su vida para sobrevivir la dureza de la pobreza, la violencia de El Salvador y las dificultades de ser inmigrante, finalmente permitió que esos muros se derrumbaran. «Si Jesús puede amar a mi hijo así», le dijo Carlos a Rosa esa noche mientras ella lo abrazaba, «entonces tal vez yo también pueda aprender a mostrar mi amor mejor». Desde ese día, Carlos comenzó una transformación que su familia describe como milagrosa. Empezó a orar con sus hijos antes de ir a trabajar, algo que nunca había hecho. Comenzó a leer la Biblia con Rosa en las noches, tropezando con las palabras, porque su educación formal había sido limitada, pero persistiendo porque quería conocer mejor a ese Jesús que había salvado a su hijo. Los domingos después de misa, en lugar de sentarse frente al televisor viendo fútbol, comenzó a jugar con sus hijos en el parque, a hacer preguntas sobre sus vidas, a realmente escuchar sus respuestas. Rosa también cambió, aunque de manera diferente. Ella siempre había sido la más abiertamente religiosa de la familia, pero su fe había sido en gran parte tradicional, heredada, más cultural que profundamente personal. Después de lo que sucedió con Mateo, su fe se volvió ardiente, apasionada, imposible de contener. Comenzó a compartir el testimonio de su hijo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, primero tímidamente en grupos pequeños de oración de mujeres, luego con más confianza en reuniones más grandes. Rosa, que trabajaba limpiando casas y que siempre se había sentido invisible e insignificante en la sociedad americana, descubrió que tenía una historia poderosa que contar. Un testimonio que hacía llorar a otras madres latinas y que daba esperanza a familias que pasaban por sus propias crisis. Se convirtió en una evangelista natural dentro de la comunidad hispana, visitando hogares, orando con vecinos, compartiendo cómo Dios había hecho un milagro verificable, documentado, imposible de negar en su propia familia. La abuela Esperanza, cuya fe ya había sido sólida como roca, vio en el milagro de Mateo la confirmación de todo lo que había creído durante toda su vida.
Su rosario, ya gastado por décadas de uso, se volvió aún más desgastado, porque ahora lo rezaba con una intensidad renovada, añadiendo cada vez una oración especial de agradecimiento por el nieto que Dios le había devuelto. Doña Esperanza se convirtió en una especie de consejera espiritual informal en el vecindario, con vecinos tocando su puerta para pedirle que orara por sus propias crisis, enfermedades y problemas. Ella los recibía a todos con su calidez característica. Les servía café salvadoreño y les contaba sobre el día que su nieto murió y Jesús lo envió de regreso. Pero es Mateo mismo quien lleva el testimonio más poderoso. A diferencia de muchos adolescentes que se avergüenzan de hablar públicamente sobre su fe, especialmente en una cultura secular donde la religión es vista como algo privado o incluso vergonzoso, Mateo abraza su historia con una valentía y autenticidad que desafía su edad. Comenzó compartiendo su experiencia en la iglesia cuando tenía 9 años, apenas un año después del incidente. El párroco, el padre Miguel, un sacerdote mexicano que había servido a la comunidad hispana de Houston por 20 años, invitó a Mateo a dar su testimonio durante una misa especial. Ese domingo, la iglesia estaba repleta hasta los pasillos de familias latinas ansiosas por escuchar la historia del niño que había abrazado a Jesús. Mateo subió al púlpito con su madre sosteniéndolo de la mano, un niño pequeño frente a cientos de personas, y con una voz clara, aunque temblorosa, contó su historia. Habló sobre flotar sobre su cuerpo, sobre ver a su familia llorar, sobre la luz hermosa, sobre Jesús abriendo sus brazos, sobre el abrazo que era más real que cualquier cosa en la tierra, sobre las palabras de amor que había escuchado. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en la iglesia. Hombres duros que trabajaban en construcción lloraban abiertamente. Madres sollozaban abrazando a sus propios hijos. Abuelitas levantaban las manos al cielo en alabanza. El padre Miguel tuvo que tomarse varios minutos para recuperar la compostura antes de poder continuar con la misa. Desde ese día, Mateo ha compartido su testimonio docenas de veces, en iglesias católicas y pentecostales por toda el área de Houston, en conferencias cristianas hispanas, en grupos de jóvenes, en reuniones de oración, en hogares privados donde familias se reúnen para escucharlo. Cada vez que cuenta su historia, lo hace con la misma autenticidad fresca, sin exageraciones dramáticas, sin añadir detalles sensacionalistas, simplemente relatando lo que vivió con la honestidad directa de quien dice la verdad. Y cada vez su testimonio toca corazones, cambia vidas, desafía escepticismos. Hace 2 años, la familia Ramírez descubrió la serie The Chosen. Rosa había visto publicidad sobre ella en Facebook, en uno de los grupos cristianos hispanos que seguía. Decidieron verla juntos una noche de viernes, toda la familia reunida en la pequeña sala de su apartamento. Cuando apareció Jonathan Roumie, interpretando a Jesús en la pantalla, Mateo literalmente saltó del sofá. «Es él», gritó con lágrimas corriendo instantáneamente por su rostro adolescente. Esos son sus ojos, esa es su mirada. Esa es la misma manera como me miró. La familia quedó paralizada. Mateo señalaba la pantalla, sollozando, ahora, explicando cómo la interpretación de Roumie capturaba exactamente la mezcla de misericordia y autoridad, de ternura y poder, de alegría y compasión que había visto en los ojos de Jesús durante su experiencia. Esa noche, la conexión de Mateo con The Chosen se volvió parte integral de su testimonio. Comenzó a usar clips de la serie cuando compartía su historia, mostrando escenas específicas donde el Jesús de Jonathan Roumie interactúa con niños, donde abraza a los quebrantados, donde mira con compasión a los perdidos. Esto no es actuación, les dice Mateo a las audiencias. Esto es exactamente como Él es. Yo lo vi, yo lo abracé, y Él es así de real, así de amoroso, así de hermoso. La serie se convirtió para Mateo en una herramienta evangelística poderosa.
una forma de ayudar a otros a visualizar al Jesús que él encontró, una confirmación visual de su experiencia que hace su testimonio aún más convincente. Los escépticos, por supuesto, existen. Siempre hay quienes intentan explicar la experiencia de Mateo como alucinación causada por falta de oxígeno, como recuerdos falsos implantados por su gestión religiosa, como simple imaginación infantil. Pero esos escépticos tienen dificultad explicando los hechos médicos verificables. 6 minutos de muerte clínica, recuperación completa, sin ningún daño cerebral, la consistencia del testimonio de Mateo a través de los años, la transformación radical y duradera de toda una familia. El Dr. Chen, aunque se mantiene científicamente cauteloso, ha admitido públicamente que no tiene explicación médica para lo que sucedió. Los paramédicos Cole y Torres han dado entrevistas confirmando que Mateo estaba clínicamente muerto cuando lo encontraron. Los registros hospitalarios están ahí, documentando cada minuto de ese día imposible. Hoy, cuando Mateo camina por las calles de su vecindario en Gulfton, es reconocido. Ese es el niño del milagro, susurran los vecinos. Madres lo detienen para pedirle que ore por sus hijos enfermos. Jóvenes que luchan con la fe lo buscan para hacerle preguntas. Familias lo invitan a sus hogares para compartir su testimonio. Mateo acepta todo esto con una humildad que impresiona a todos los que lo conocen. No soy especial, insiste siempre. Yo solo soy un niño que Dios usó para mostrar que Él es real, que el cielo es real, que su amor es real. Eso puede pasarle a cualquiera. El mensaje de Mateo es consistente y poderoso. Jesús está vivo. El cielo existe, el amor de Dios es real y personal, y cada persona puede tener su propio encuentro con Él, no necesariamente a través de una experiencia de muerte clínica, pero sí a través de fe genuina y corazón abierto. Jesús me dijo que regresara para contarles que Él está con ustedes siempre, repite Mateo en cada testimonio. Él me abrazó y me dijo que me amaba. Y si Él me ama a mí, un niño común de El Salvador, viviendo en Houston, entonces Él te ama a ti también. No importa quién eres, qué has hecho, cuánto has fallado, Él te está esperando con los brazos abiertos, exactamente como los abrió para mí. La historia de Mateo Ramírez no es solo un testimonio personal, es un desafío directo a todos los que la escuchan. Es una invitación a considerar seriamente la posibilidad de que la vida después de la muerte no es mito sino realidad, de que Jesús no es figura histórica distante sino presencia viva y amorosa, de que el cielo no es concepto abstracto sino lugar real, donde el amor perfecto existe. Los hechos están documentados, los registros médicos no mienten. El cambio en esta familia es verificable y visible. Y al final, cada persona debe decidir qué hacer con esta historia, descartarla como coincidencia imposible o abrirse a la posibilidad de que realmente hubo un milagro, de que realmente existe un Dios que ama tanto a sus hijos que puede traerlos de vuelta de la muerte para demostrar su amor. The world keeps asking for more strength, more control. But I am learning to slow down and let you hold my soul. I've been holding my breath too long, trying not to fall apart. But you whisper, just breathe me in, right where you are. I don't have to prove
I don't walk alone.